La sangre la podemos clasificar como tejido conectivo, un tipo de tejido conectivo especial debido al hecho de que su material intercelular es líquido. A este líquido lo llamamos plasma. El plasma de la sangre forma parte de los líquidos extracelulares y tiene poco volumen, pero aún así es un líquido muy dinámico, porque circula, o sea, está en movimiento. La sangre representa el 8% del peso corporal, y de esta el plasma representa entre el 55 y el 57% del volumen sanguíneo, y los elementos formes entre el 43 y el 45% del volumen sanguíneo. El plasma está conformado por agua, que representa el 90%. También hay sustancias alimentarias disueltas o en suspenso, como aminoácidos, lípidos y glucosas, y sustancias de desecho. En la sangre fundamentalmente hay dos ácidos, ácido úrico y amoníaco. También tenemos proteínas plasmáticas como la albúmina, globulina, fibrinógeno y otros factores de coagulación. También tenemos en el plasma aniones como cloro, fosfatos, sulfatos y bicarbonatos, y cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio. Asimismo, están formadas por proteínas plasmáticas, que constituyen entre el 7 y el 9% del plasma. Son sustancias grandes que atraviesan con dificultad las membranas capilares y por lo tanto permanecen dentro de ellas. También son responsables del retorno osmótico del agua filtrada y contribuyen a la viscosidad sanguínea, o sea que crean una superficie estable en la sangre, lo que va a ayudar a mantener dispersos a los componentes de esta. Además, también actúan como amortiguadores del pH y como reserva de aminoácidos. La albúmina, la globulina y el fibrógeno son proteínas que son producidas por la desintegración de células blancas o células plasmáticas. La albúmina es la más abundante, pero la de peso molecular más pequeño. Su función es producción de presión osmótica en la membrana capilar. Esta presión osmótica se llama presión oncótica. Las albúminas fijan sustancias para su transporte. Las globulinas tienen como función fijar sustancias para el transporte. Algunas sustancias dentro de estas son factores de coagulación. El peso molecular es muy variado, ya que son muy grandes y contienen las llamadas inmunoglobulinas. Cada una de ellas se produce por un estímulo particular antigénico, y algunas de estas inmunoglobulinas se pueden encontrar en otras secreciones como la saliva o las lágrimas. El fibrógeno es una proteína soluble que cuando la sangre se coagula se transforma en proteína insoluble fibrina. La concentración de proteínas plasmáticas varía muy poco en las personas sanas, pero la concentración disminuye cuando hay daños hepáticos como enfermedad renal y estados de inanición. Cuando disminuyen, el primer signo que aparece es el edema, porque el agua que sale no retorna. Ahora podemos mencionar algunas de las funciones de la sangre, y a estas las podemos agrupar en tres actividades. La primera es la función de transporte, la segunda la función de regulación y la tercera la función de protección. La función de transporte se basa en que el plasma es un líquido que puede disolver y suspender numerosos materiales, y llevarlos de célula en célula o retirarlos de ella para su eliminación. Así se transportan sustancias alimentarias, hormonas, etc. La función de regulación se divide en tres partes. La primera función es que la sangre regula el volumen del subcompartimento intersticial, porque los líquidos de esta proceden de la filtración que ocurre a nivel capilar. La segunda función es la regulación de la temperatura. El agua del plasma absorbe mucho calor de la actividad metabólica normal con pequeños cambios en su temperatura interna. La tercera función es la regulación del pH. La sangre tiene gran cantidad de amortiguadores del pH. Todas estas sustancias resisten a los cambios de pH. Por lo tanto, la sangre puede transportar ácidos y bases producidos por el metabolismo hasta los lugares de eliminación sin que varíe este. La tercera función de la sangre es la función de protección y está dividida en dos. La primera función es la protección frente a infecciones. En la sangre existen anticuerpos y también existen fagocitos. Estos engloban y digieren partículas extrañas. La segunda función es contra la pérdida de la propia sangre. En la sangre existen una serie de sustancias químicas que cuando se produce la rotura de un vaso vuelven en esa zona la sangre sólida, o sea que coagulan la sangre. Así se evita la pérdida excesiva de esta. En la coagulación participan elementos formes.
La sangre es roja brillante cuando ha sido oxigenada en los pulmones y pasa a las arterias. Adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. Este movimiento circulatorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos. Los trastornos sanguíneos son causados por anomalías en la hemoglobina o déficit de factores importantes para una buena coagulación.